en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana con 7 minutos. Continuamos con las transmisiones a través de las redes y plataformas del Mostrador, nuestro canal de YouTube, elmostrador.cl y todas nuestras redes sociales. Como siempre les recordamos, pueden conectarse con nosotros y acompañarnos durante la próxima hora, donde vamos a estar analizando varios temas que tenemos en agenda. Pero como siempre, a mí me gusta partir con las buenas noticias. Ayer el Team Chile se anotó una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de París 2023, luego de que el luchador grecorromano Yasmani Acosta pasara a la final, así que va a buscar el oro ante su mentor y tetracampeón olímpico vigente, el cubano Mijaíl López. Así que va a estar muy interesante ese encuentro, a ver si Chile se lleva otro oro después del triunfo de Francisca Crobeto durante el fin de semana. Y bueno, también en el resto de la agenda tenemos todo lo que está pasando con los cortes de la luz y los pormenores de la visita del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, donde ayer se refirieron someramente a lo que está pasando en Venezuela, encuentros protocolares con representantes del Congreso, ministros y varios otros temas también que vamos a estar comentando junto a ustedes. Y todo esto lo hacemos junto a quienes ya van a pasar a ver en pantalla. Saludamos al consejero regional, abogado del Frente Amplio, Leo Jofré. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. Hola Fran, hola Pablo, todo muy bien, muchas gracias. Y también, como ven, tenemos al director de desarrollo de la Fundación Idea País, Pablo Mira. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola Fran, hola Leo, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, a primera hora de esta mañana, eso de las 8, se convocó a un encuentro en La Moneda, donde el subsecretario Monsalve, junto a otras autoridades que no se sabían que iban a estar ahí, como la alcaldesa Carolina Leitao, en representación de las municipalidades, el delegado presidencial también, y carabineros, representantes de carabineros, se iban a juntar con representantes también de Enel para hablar. Continúan, estaba mirando acá un comunicado reciente de Enel que ha 3.000 clientes se encuentran sin suministro todavía, principalmente en las comunas de Lampa, Maipú, Pudahuel y Colina. Y ayer 30 alcaldes de la región metropolitana se reunieron también con la Superintendencia de Electricidad y Combustible en medio de esta crisis. Una de las cosas que han señalado constantemente y han reiterado los alcaldes es que los datos que están siendo entregados por parte de la empresa no son datos confiables, no cuadran con respecto al despliegue que ellos mismos desde los municipios han tenido en los diferentes barrios y sectores afectados. Y otra información interesante es que la Contraloría también informó este lunes la apertura de una investigación especial en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, con el fin de revisar las medidas adoptadas sobre estas contingencias vinculadas a los cortes de luz. Así que la SEC también está siendo investigada. Vamos a ver qué sale de todo estos encuentros, reuniones, acciones legales anunciadas, demandas colectivas por parte de los municipios. ¿Qué pasa con la responsabilidad empresarial? ¿Qué pasa con la fiscalización por parte del Estado? ¿Y qué pasa también con las medidas compensatorias para los clientes después de tantos días sin luz? Es un drama tremendo para las familias, sin duda. Así que va a seguir marcando sin duda las preocupaciones durante estos días. Leo, ¿cómo has visto el panorama a nivel regional a partir de lo que pasó el viernes? Bueno, lo primero creo que es empatizar con la situación que viven muchas personas, muchos hogares en la región metropolitana, pero también a nivel nacional y lamentar lo que está ocurriendo ya al quinto día del temporal que afectó la noche del jueves recién pasado, porque la falta de suministro eléctrico trae consigo una serie de complicaciones que son las que estamos viviendo en estos días. No es solamente el no poder tener electricidad corriente, sino que tiene que ver con la pérdida de alimentos que se pudieron haber comprado, la pérdida de la posibilidad de realizar distintas labores económicas para quienes tienen, por ejemplo, su emprendimiento en las comunas afectadas, las afectaciones en educación, en salud, la posibilidad de materializar el acceso a ciertos derechos fundamentales que dicen relación con el no poder usar un CESPAM o el no poder asistir a clases, y así un gran número de afectaciones, complicaciones que van viviendo las familias de forma continua
y me parece intolerable que a un quinto día todavía no tengamos información certera, ni mucho menos, por cierto, la recomposición del suministro. Creo que aquí hay hartas cosas que analizar y han sido parte del debate y la discusión que se ha dado también estos últimos días, donde las alcaldías como representantes de las comunas, como representantes del Estado, en esta primera versión, cuando uno como poblador tiene acceso hacia la institucionalidad, han estado a un nivel positivo, donde han sacado la voz por las personas que representan sus diferentes espacios. Y allí me parece que hay tres elementos que son clave, al menos para el diagnóstico y la crítica. En primer lugar, que efectivamente tenemos una situación de debilidad institucional del sistema de distribución, donde no se ha generado una reinversión en el mismo, donde las utilidades son de carácter multimillonario, considerando al Grupo Enel, por ejemplo, que tiene solamente, no solamente el tema de la distribución, sino también la generación y la transmisión de la electricidad, de la energía, y eso conlleva a utilidades que en el primer semestre fueron por sobre los 250.000 millones de pesos. Y eso no tiene una reinversión particularmente en la distribución, Ujú. y eso se denota cuando tenemos un sistema tan débil que con el último temporal no fue capaz de no solamente resistir, sino reponerse al tiempo correspondiente. En segundo lugar, creo que hay una evidente falta, ausencia de un protocolo y de acciones determinadas para casos de emergencia, un plan, una falta de un plan de recuperación de suministro eléctrico, cuando tenemos que el cambio climático nos va a poner cada vez más presentes en este tipo de problemáticas y tenemos que tener hoy día una capacidad de resistirlo. Y eso evidentemente tiene que ver también con las empresas encargadas de la distribución del suministro eléctrico. Y en tercer lugar, y una cuestión que me parece tremendamente grave, es que hay una falta de información en torno a la realidad efectiva de los cortes de electricidad que se han dado, puesto que se ha informado que estos se conocen mediante la denuncia que hagan las personas, pero ¿cómo las personas denuncian si muchas veces no tienen suministro eléctrico, no pueden cargar su celular, no tienen acceso a Internet? Lo cual habla de una debilidad estructural del sistema y, por cierto, también en esta desigualdad de trato que han denunciado muchos alcaldes y alcaldesas, donde no ha habido la misma forma de proceder en ciertas comunas del Barrio Alto en relación a comunas de la zona norponiente y sur de nuestra región. Creo que esto nos tiene que llamar a una revisión en torno a cuál es el procedimiento que se está dando para poder tener hoy día una compensación y también, por cierto, sanciones acorde a la materia, y en el mediano plazo evaluar cuál va a ser el trabajo que se va a tener sobre esta materia, sobre todo en la reforma legal correspondiente, Mm. en las nuevas formas de sanción que se puedan ejecutar, y cómo le damos una viabilidad y sostenibilidad al sistema para que lo que está ocurriendo hoy precisamente no vuelva a ocurrir. Claro, yo creo que esa es la pregunta más importante, ¿no? El cómo se garantiza de que esto no vuelva a suceder en el contexto de cambio climático que estamos viviendo, donde tenemos sistemas frontales más frecuentes con esta envergadura, ¿no? Más allá de las sanciones, porque claro, ayer el subsecretario Monsalve señalaba de que esto no iba a quedar en la impunidad, que el gobierno va a utilizar todas las facultades que le entrega la ley para fiscalizar y sancionar el incumplimiento. También la SEC formuló cargos por las demoras en esta reposición de luz y ya anunció una multa de 4.000 millones a la compañía por los cortes que sucedieron en mayo. Entonces, por más que existan sanciones, reitero, la pregunta es cómo garantizar de que esto no vuelva a suceder, a ver si hay luces al respecto después de esta reunión que fue convocada durante la mañana en La Moneda. Pablo, ¿cómo has visto el panorama tú? Igual como dice Frank, creo que aquí no hay que quedarse meramente en la sanción. Por parte de la SEC y en general como el Estado de Chile, cómo ha funcionado con esto, ha sido muy bueno para sancionar. Y si vemos, si repasamos los últimos 5 años, por ejemplo, tenemos julio de 2017, una multa de 9.000 millones de pesos a Enel y a CGE, en enero del 2023 una multa de 1.500 millones, y solo este año ya llevamos 3 multas cursadas a la CGE y a Enel. Estamos hablando de 1.500, o sea, 2.300 millones en mayo, 6.500 millones en mismo mayo, y luego en agosto esta multa de 4.000 millones que se dio a conocer recién, y por razones diversas. O sea, la multa que nosotros conocimos esta semana fueron por los cortes de mayo, ¿no es cierto? Pero también en mayo de este año se multó a Enel y al CGE por cobros no registrados, por incorporación de seguros, de cobros de seguros de vida, de asistencia, seguros médicos en la boleta de luz. Entonces, sinceramente, la situación es absolutamente indignante, ¿no es cierto? No basta simplemente con multar. Yo creo que el rol
pasivo o reactivo de parte del Estado de Chile creo que es insuficiente. Y ojo que esto es algo que no afecta únicamente a este gobierno. Esto yo creo que es algo, como decía Leo también, que apunta también a la estructura, cómo estamos pensando el sistema eléctrico, el sistema energético en general, particularmente la distribución, que es donde más de cerca toca al usuario. Y hay que entender acá que estamos en un monopolio natural y por parte de la responsabilidad del Estado es mucho mayor, y no solamente por, digamos, este 1.200.000 personas que quedaron sin luz durante esta semana, sino también pensemos a las 22.000 personas que son electrodependientes. O sea, hay personas que se les va la vida literalmente en si es que tienen o no luz en sus casas. Y es por eso que aquí creo que la responsabilidad del Estado, ¿no es cierto?, de hacerse cargo de la seguridad, calidad y precio de la luz es fundamental, y ahí tiene un rol la SEC, digamos, la Superintendencia de Energía y Combustibles, particularmente también el Ministerio de Energía, como quien dirige la política energética en el país, pero también hay un rol fundamental que tienen que tener las empresas. Y aquí sí también me sumo a lo que planteaba Leo, o sea, sabemos que Enel es una empresa cuya su accionista mayoritario es el Estado de Italia. En el caso de CGE, el accionista mayoritario, el 96%, lo tiene la Corporación Estatal de la Red Eléctrica China, es decir, son empresas chinas. Entonces, los incentivos yo creo que están puestos, o sea, es muy importante para el Estado más bien velar para que los incentivos, tanto de Enel como de CGE, están realmente centrados en el ciudadano, en las personas. Y vemos que el año pasado, a pesar de los cortes, a pesar de un servicio totalmente deficiente, aún así se llevan grandes utilidades, ¿no es cierto? Entonces, acá creo que entiendo la importancia de mantener los contratos, ¿sabes? Esto no hay que vulnerarlos, pero también tiene que haber un rol muy importante de revisar también las concesiones de distribución, de revisar cómo podemos garantizar mejor el cumplimiento de esto. La solución, lamentablemente, al problema que plantea Fran, no, yo creo que todavía no la tenemos. Y eso es algo urgente, porque creo que las personas no pueden esperar más en materia de información, en materia de calidad, en materia de precio, en materia de seguridad energética. Entonces creo que tenemos un rol muy importante que hacernos cargo. Ojalá que no esperemos el siguiente desastre para hacernos cargo. Creo que tenemos que tomar las riendas del asunto ahora. Mm. ¿Y qué te parece, Leo, a partir de lo mismo, ¿no? El ámbito de las compensaciones, porque cuando hablamos de estas demandas colectivas, las mismas acciones que se interpusieron en el temporal pasado, yo escuchaba, por ejemplo, a la alcaldesa Emilia Ríos ayer decir sobre las acciones anteriores que habían interpuesto junto a Conadecus, pero judicialmente todos esos procesos son muy lentos, todavía no había respuesta en relación a las cosas que pasaron hace algunos meses atrás. ¿Qué tan importante es para la gente tener señales de compensación efectiva en relación a lo que ha pasado hasta ahora, más allá de la rebaja a las cuentas de la luz que puedan haber eventualmente, ¿no? Pero hay un drama, mencionaban el tema de las personas electrodependientes, hay un drama bien brutal a las personas y veíamos a la gente el fin de semana protestando en la noche, con frío, con lluvia, incluso en esa circunstancia tratando desesperadamente de dar cuenta de su malestar, donde ve que las empresas no responden, no les contestan el teléfono y donde los representantes del Estado, en este caso los municipios, tampoco tienen en estas circunstancias muchas herramientas para poder ayudarlos de manera efectiva, ¿no? Creo que precisamente allí está el punto clave, Fran, y me gustaría también con mi palabra dejar en la palestra con claridad de que acá la responsabilidad principal y esencial sigue siendo del sector privado, sigue siendo de la empresa que tiene hoy día el monopolio natural para la distribución, que tiene una concesión que le fue otorgada, pero que debe responder por el servicio que tiene que entregar. Hoy día es la empresa, es particularmente en él, en los casos de la región metropolitana, quienes han fallado durante ya 5 días. Y creo que el malestar ciudadano evidente es más que justificado, no solamente, digamos, por la falta de la distribución en el suministro eléctrico, sino porque simbólicamente hay una cuestión que me parece clave también destacar. Cuando un trabajador que se levanta muy temprano y llega muy tarde después de cumplir su función para hacer cada vez más grande nuestro país mediante su trabajo, no solamente recibir una remuneración en particular, tiene algún tipo de falta, no puede acceder al trabajo un día o tiene algún tipo de complicación laboral, se le sanciona, incluso puede terminar con su contrato de trabajo. Por ende, hay una diferencia simbólica de poderío en que la gente se siente desprotegida, siente que hay un abuso constante, cuando la gran empresa puede fallar y puede dar el nivel de respuestas que hoy día entrega. Sus respuestas son: no tenemos información, están trabajando las cuadrillas cuando las cuadrillas no trabajan, vamos a ir pero en una fecha indeterminada. Yo vivo en Renca, llevamos 5 días sin suministro eléctrico, en un contexto en el cual la seguridad ha sido la temática principal,
donde la evidente falta de electricidad y luz redunda en mayor inseguridad en un contexto donde solamente hace unas semanas estuvimos discutiendo el alza de las tarifas de la luz y cómo iba a afectar a la población en general mediante lo que ello iba a implicar en el presupuesto mensual. Por ende, hay una problemática que creo que es evidente y es esta sensación de desprotección, una sensación de impunidad también en relación a cómo puede ser mucho más fácil incumplir por personas que tienen, empresas que tienen ganancias multimillonarias y que no cumplen con el estándar del servicio que deben entregar a ese respecto. Entonces, creo que acá hay que analizar en múltiples aristas. Primero, evidentemente, tiene que haber sanciones. Las sanciones están reguladas por un margen legal, que es la ley 18.410, que establece precisamente el rol de la superintendencia en esta materia, pero que tiene que tener una reforma legal, creo yo, para poder adecuar al contexto y entregarle mayores capacidades de fiscalización y sanción también al Estado en esta materia. Pero no puede haber solamente una sanción, tiene que existir compensación. Compensación no solamente por la falta de suministro eléctrico entregado durante estos días, sino que también por las consecuencias perniciosas que esto trae aparejado. Hablamos de, como se mencionaba anteriormente, personas electrodependientes que han tenido que recurrir a múltiples formas para poder sencillamente vivir. Hablamos de los desperfectos de instrumentos eléctricos, de alimentos que se han perdido, y bueno, todo lo que ello ha involucrado. Pero creo que tiene que haber un trabajo que en este sentido se centre también en pensar en un mediano plazo. Por ejemplo, particularmente bajo la posibilidad de que las sanciones, que creo que tienen que ser además mucho más contundentes. La sanción del mes de mayo primero es por un hecho mucho menor al que está ocurriendo en curso en este mes, por ende yo Claro. espero que la sanción sea muchísimo más grande y ejemplificadora a este aspecto, no deja de representar un 1,6% de las ganancias de Enel como grupo durante el primer semestre. Por ende, tiene que haber allí una cuestión que sea mucho más ejemplificadora y que esas sanciones, por ejemplo, vayan de la mano a un fondo para trabajar la pobreza energética que en el corto plazo también pueda entregar soluciones a las personas que van a ver toda una crisis con este tema de la falta de suministro eléctrico, pero que ya en el próximo mes van a tener a volver un cobro grande en la materia que va a profundizar el malestar, va a profundizar la crisis y va a profundizar esta sensación de desprotección por parte de lo que es la entrega de los suministros eléctricos en particular. Por ende, creo que hay que buscar formas mediante las cuales las sanciones efectivas que se van a realizar vayan también a un fondo que en el mediano plazo nos permita poder atenuar las consecuencias perniciosas de este proceso y, por cierto, y por qué no, pensar también lo correspondiente tanto a la concesión como al modelo sobre el cual se sostiene que hoy día la electricidad, el suministro eléctrico, esté en manos total de un privado y no del Estado. De la vocera de Enel Distribución, Alejandra Pereira, habló con Cooperativa esta mañana y ella aseguró que no hay ningún engaño por parte de la empresa respecto a las cifras, ¿no? A propósito de las críticas que señalaron ayer los alcaldes en torno a la falta de información o a información tergiversada a propósito de lo que ellos mismos estaban viendo en terreno. Ella negó esta situación, dijo que no hay ningún engaño, también apuntó a que no necesariamente se ven operando las cuadrillas fuera de las casas debido a que a veces las fallas ocurren en distancias mucho más largas de los sectores afectados y también apuntó a la falta de medidores inteligentes, lo que impide que la compañía sepa en línea si un cliente puntual está sin suministro a menos que este no lo reporte. Así que son algunas de las cosas que dijo la vocera de Enel Distribución, Alejandra Pereira, esta mañana. Pablo, quiero volver al punto ya para cerrar el tema de los cortes de luz y sigamos avanzando. El tema de las compensaciones. ¿Qué tan relevante te parece este punto a propósito del drama que están viviendo las personas con estos cortes eléctricos que por parte de Enel se mantienen 95.000 clientes sin luz? A ver, la compensación creo que corresponde, digamos, por justicia. Sin embargo, yo creo que no va por ahí. Hemos, como decía, ya llevamos tres multas importantes, es decir, estamos hablando de multas de 5.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos, 2.500 millones de pesos durante solo este año. Pero también sabemos que, por ejemplo, las utilidades de Enel Distribución del año pasado fueron cercanos a los 14.000 millones de pesos. Entonces, lo mismo pasa con CGE, ¿no es cierto? Una utilidades, digamos, de CGE Distribución de 43.000 millones de pesos. Entonces, yo creo que la solución no es acrecentar la multa, yo creo que también hay que revisar este sistema de concesiones, la capacidad que tiene la SEC, ¿no es cierto?, de cumplir su objetivo que es asegurar seguridad, calidad y precio.
Pero también me sumo al tema, algo que mencionaba también Leo, que es el rol social que tiene la empresa. Yo soy un firme Mm, convencido que acá en Chile, para resolver los problemas sociales, tenemos que usar, digamos, de todos los esfuerzos posibles que tenemos en la sociedad, y por eso para mí la colaboración público-privada es fundamental tenerla en áreas críticas, digamos, para la sociedad. Y esto no significa no darle importancia al Estado. Yo creo que el Estado tiene un rol fundamental en la provisión de servicios sociales, pero el sector privado también puede hacer y puede hacer cosas y hace cosas muy bien también en esta materia. Pero aquí claramente estamos viendo que este corte de luz es también un corte a la confianza pública, ¿no es cierto? Y es un desprestigio lamentablemente al rol que tiene la empresa, porque lo de Enel no es algo que apareció hace 5 días. O sea, los problemas de Enel los venimos arrastrando en el distribución, particularmente los que vivimos en la región sí. metropolitana, los venimos arrastrando hace muchos años. Es cosa de ir a pedir, digamos, un turno, una cita en Enel, es cosa de preguntarle a alguno de los subcontratistas de Enel que viene a arreglar la luz afuera. Muchos te recomiendan que demande a la SEC, o sea, incluso los mismos trabajadores de Enel dan la sensación de estar sobrepasados. Entonces creo que la situación no da para más, me cuesta apuntar directamente a un culpable, me cuesta saber, ahí porque me falta quizá la información más técnica detrás de cómo fue el acuerdo, de la concesión, digamos, de distribución entre Enel y el Estado, entonces prefiero ahí omitir un comentario, digamos, más preciso, pero sí creo que hay que fortalecer aquí el rol social que tiene la empresa y creo que de parte de Enel, de CGE y de todas las empresas de distribución, creo que tiene que haber, digamos, un ajuste, digamos, en la conciencia de la importancia social que tienen. Entonces, como decía, la compensación puede ser una manera, pero más que la compensación, yo creo que la gente no quiere que le devuelvan la plata, digamos, de la electricidad que no usó porque se la cortaron. La gente quiere que no se le corte más la luz. Eso es lo que está buscando, ¿no es cierto? Quiere que poder llamar a un teléfono y que la gente le dé información relevante. Entonces, creo que va más a una mirada de, vamos a decirlo así, de mediano, de largo plazo, que simplemente castigar, que ha sido la estrategia que hemos llevado, yo creo que una estrategia deficiente, de castigar simplemente a la empresa concesionaria. Ujú. Bien, vamos a ver en relación a lo mismo qué sale de la reunión que tuvieron hoy día en La Moneda y también cómo se proyectan estas discusiones más estructurales, no más a largo plazo respecto al sistema de distribución de electricidad que tenemos acá en Chile, particularmente también en la región metropolitana, que ha sido un drama tremendo para los vecinos y las vecinas de las diferentes comunas de la región. Me salto rápidamente de tema para seguir avanzando en función del tiempo con otro de los puntos que se ha tomado en la agenda en las últimas horas. Me refiero a la visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ayer tuvieron una serie de reuniones y encuentros protocolares, honores en La Moneda, almuerzo con autoridades, también encuentros con representantes del Congreso, del Senado y la Cámara. Y todo esto en medio de también una tensa relación a propósito de las últimas cosas que han estado pasando en Venezuela, entre Chile y Venezuela. Han habido intercambios cruzados porque el presidente de la República ayer se refirió a través de su cuenta de X ante esta situación de que la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación penal contra la líder opositora María Corina Machado y contra Edmundo González, lo que gatilló esta nueva reacción del presidente Boric. Dijo, ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado, mientras reprimen a su propio pueblo que exige que se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición. Fue el único pronunciamiento que tuvo el presidente Boric el día de ayer porque dijo que hoy en la tarde se iba a referir al tema en el marco de esta visita oficial del presidente Lula. El presidente Lula dijo que sí. En el fondo, sí se refirió de manera bien somera a lo que estaba pasando, sí, señaló que el respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia de resultados, el compromiso con la paz es lo que nos lleva a promover el entendimiento entre gobierno y oposición. Fueron parte de sus palabras al respecto en el punto de prensa, donde no se permitieron preguntas por parte de los periodistas, por supuesto, porque obviamente todo iba a estar apuntando hacia lo que está pasando en Venezuela. Y otra de las cosas que señaló, y con esto les paso la palabra a los representantes del Congreso, es que efectivamente se están haciendo gestiones por parte de diferentes estados, que ha estado en comunicación, por ejemplo, con el presidente Biden, con el presidente Emmanuel Macron, entre otros mandatarios, a ver cómo se logra encauzar una salida institucional a la crisis que está viviendo ese país. ¿Cómo viste, Leo,
sido la primera jornada de la visita del presidente Lula, los pronunciamientos al respecto y las señales que se esperan, ¿no? Hay mucha ansiedad por una señal contundente, conjunta, además entre Chile y Brasil y todo lo que ha estado pasando en Venezuela en los últimos días. Creo que lo primero es relevar la importancia de esta visita de Estado. Ha sido un tema importante no solamente de la agenda a nivel internacional, dado el contexto que se está viviendo en Latinoamérica, sino que, por cierto, una buena noticia para nuestro país, acorde a los distintos acuerdos de cooperación, de trabajo en materia económica, derechos humanos, derechos sociales, que se van a fortificar en las relaciones con el país de nuestro continente, con el cual tenemos que precisamente fortalecer esas relaciones luego de todo lo que implicó también el gobierno de Bolsonaro, no solamente para Brasil, sino también para todo el cono sur de nuestro continente. Y aquello también tiene una demostración empírica a nivel de la importancia que Brasil le toma a esta visita, dado que el presidente asiste con una gran delegación, con distintos ministros y subsecretarios, en la delegación más grande que ha visitado nuestro país desde Brasil, para precisamente mostrar aquel fortalecimiento de relaciones, pero también la importancia que ve en nuestro país, en Chile, como un socio estratégico en diferentes materias para el poder seguir avanzando a nivel regional. Y en ello es claro y vital, por cierto, que se pregunte sobre la situación de Venezuela, dado que el contexto en el cual estamos viviendo conlleva a que así sea. Hay que recalcar que con anterioridad el presidente Gabriel Boric ya haya sido el primero en salir en la región a señalar de que faltaba transparencia en el proceso de las elecciones de Venezuela y que no se iba a reconocer el triunfo de Maduro mientras no estuviesen publicadas actas que dieran cuenta de que efectivamente podía contrastarse con la información verídica de la oposición, como un ejercicio de control democrático, por cierto, que tiene que tener todo país en aras de un proceso de elección presidencial, que el resultado fuera efectivamente verídico y comprobable. Luego de aquello se da un proceso de espera en algunos días, donde hay una evidente coordinación entre Brasil, México y Colombia, sus presidencias, donde aparece una declaración en el mismo sentido, señalando de que se tenía que tener información fidedigna y transparente para poder llevar a cabo un proceso de sanción de los resultados, cuestión que sabemos muy bien que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Y aquí creo que es importante analizar también cuáles son las trayectorias que tienen Lula da Silva y el presidente Gabriel Boric en nuestro país en esta materia. Lula da Silva ha sido evidentemente mucho más cercano a Maduro bajo una historia también que trae aparejada la izquierda más tradicional, por llamarlo de alguna manera, dentro del contexto latinoamericano, que lo acerca mucho más a López Obrador y lo acerca mucho más también a otros actores que históricamente han estado bajo el alero de esta izquierda mucho más tradicional. Y por otro lado, tenemos el gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca distanciarse desde la izquierda también de regímenes autoritarios, poniendo el carácter democrático como una cuestión central. Por ende, el sincretismo de estas dos vertientes hoy día en el contexto de la discusión y el proceso eleccionario de Venezuela me parece muy interesante, puesto que tienen aspectos en común. Yo diría que en buena hora también en esta crítica y cautela desde los países anteriormente citados, reconocimiento de las elecciones del país vecino de Venezuela, para poder tener hoy día una visión en que la izquierda también se haga cargo a nivel de Latinoamérica de la situación de Venezuela, y no tenga problema, ni pudor, ni conflicto en señalar de que más allá de las orientaciones políticas, el gobierno de Nicolás Maduro es un régimen autoritario, antidemocrático y que no puede sostenerse. Sin duda alguna va a ser el tema el día de hoy, ya lo anunció el Sí. presidente Boric, de que va a ser en referencia al conflicto con las elecciones en el país vecino, pero que tiene que estar, creo yo, al menos la visita centrada en el contexto en el cual lo amerita, que son las buenas noticias para Chile y para Brasil, dado este fortalecimiento de relaciones económicas y, por cierto, de distintas materias que van a ir en directo apoyo y beneficio de ambos países. Sí, de hecho está siendo así. Hay una firma de una serie de convenios bien importantes, reuniones entre los ministros de ambos países, representantes incluso del mundo empresarial. Han tenido una agenda bien contundente que tiene como telón de fondo inevitablemente todo lo que estaba pasando en Venezuela a propósito de la importancia del rol del presidente Lula en términos de mediador, ¿no? Pablo, ¿cómo ves todo esto en términos de señales y también porque han seguido las interpelaciones durante los últimos días y horas
para que se reconozca a Edmundo González como presidente electo, algo que desde Cancillería, el canciller Van Claveren ha sido bien claro desde el fin de semana, incluso después de que llegó el embajador Gasmuri, de que si bien todo indica de que Edmundo González ganó, no es posible afirmarlo porque no se han verificado ni hay transparencia absoluta con respecto a las actas de estas elecciones. Así que tampoco es algo que esté en la mira de que vaya a suceder por más que existan presiones desde la oposición, incluso algunos partidos oficialistas para que esto sea así. Pero hay que tener cuidado porque ya tenemos la experiencia, se ha señalado en los análisis de lo que pasó con Juan Guaidó, por ejemplo, donde se reconoció por parte de muchos países a nivel global ser un presidente encargado que finalmente terminó en el exilio porque en términos efectivos no tiene atribuciones dentro del Estado venezolano. Es la misma situación que tenemos hoy día con Nicolás Maduro en el poder, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? Creo que la visita se da en un contexto de tensión regional evidente y en ese sentido Chile podría decirse que está en una especie de encrucijada, ¿no es cierto? Por un lado tenemos el equilibrio entre el liderazgo de derechos humanos que está promoviendo Gabriel Boric, particularmente debido a la transición que se apunta o que se busca en el contexto venezolano, pero por otro lado tampoco aislarnos, ¿no es cierto?, en el continente debido a esta constante tensión política que vivimos. Las señales, o sea, creo que la visita de Brasil o del presidente Lula y su delegación de ministros, subsecretarios y empresarios, creo que es una extraordinaria señal. Nosotros necesitamos fortalecer y acrecentar la relación con Brasil. Es una relación que tiene 188 años de historia. Brasil es nuestro mayor socio comercial de la región, el tercero a nivel mundial. Algunos dicen que el quinto, pero es uno de los más relevantes a nivel mundial. Y es fundamental para nosotros lo que pasa con Brasil. Y en ese sentido creo que hace bien el presidente cuando dice, no hablemos de Venezuela todavía, más bien centrémonos en la relación con Brasil, porque eso tiene una importancia no solamente comercial, como ya mencioné, también tiene una importancia estratégica y geopolítica fundamental. Recordemos que estamos dentro de los proyectos, por ejemplo, que creo que son más relevantes a nivel geopolítico en Chile en materia de política exterior. Está el llamado corredor bioceánico que une Puerto Murtiño con los puertos del norte de Chile, que nos daría también a nosotros, como un país, digamos, con apertura hacia el Pacífico, una posibilidad de salida al Atlántico mucho más rápida. Y en ese sentido creo que todos los esfuerzos de potenciar la relación entre ambos países es fundamental. Dicho lo anterior, también tenemos lo que muy bien tú dices, Fran, que es esta tensión existente por el tema de Venezuela. A algunos nos gustaría quizás que el presidente Lula, el presidente Petro y Andrés Manuel López Obrador sean un poco más tajantes, un poco más duros, toda vez que las María Corina Machado y Edmundo González han presentado ya el 83% de las actas, ¿no es cierto?, que se han declarado válidas por la OEA. Por supuesto que aquí nosotros tenemos que esperar, tenemos que esperar que salgan las actas, que se transparenten, etcétera, pero la realidad es que todo apunta que no va a haber novedad en esto, que Maduro está haciendo todo lo posible más bien por mantener esta postura firme de seguir apuntando, digamos, a los gobiernos opositores de la región como gobiernos donde se entrenan terroristas para atacar a Venezuela, como lo que dijo particularmente en respecto a Chile. Y aquí creo que hay tres cosas que son fundamentales. En primer lugar, como decía, cuidar las relaciones diplomáticas con Brasil. En segundo lugar, creo que Lula y Boric, y esperemos que en los próximos días así se manifieste, tienen que asumir este rol que tienen en el liderazgo de la izquierda regional y potenciar este liderazgo, digamos, facilitando la transición democrática en Venezuela. Y en tercer lugar, también creo que hay algo importante que tiene que hacer ya no solamente Brasil, no solamente Lula, sino también que tenemos que hacer a nivel interno, que estaba, digamos, entre medio de lo que comentabas, que es también revisar nuestra propia coalición, revisar también digamos, la coalición oficialista tiene que revisar sus propias declaraciones y sus propios apoyos. Y en ese sentido creo que tenemos que darnos cuenta que el chavismo no lleva un año, no lleva 2 años o 3 años, no es el primer fraude electoral que vemos, el chavismo lleva 25 años en el poder, fraude electoral hemos visto muchos. No hay, entre comillas, nada nuevo respecto a la manipulación electoral. La única novedad es que las pruebas son muy contundentes, lo cual no se tuvo, por ejemplo, en el año 2017. Y en ese sentido, creo que sí tiene que existir una especie de mea culpa que uno podría pedirle quizás también a los líderes, digamos, de la región, por ejemplo, Lula, el apoyo histórico que Lula le ha dado a Chávez o a Nicolás Maduro, el apoyo que le ha dado a Petro, etcétera, pero no me quiero meter en eso porque también son
propios de las políticas de los países extranjeros. Quiero hablar de nuestra situación en Chile. Creo que tiene que haber una mea culpa más potente por parte de la coalición oficialista. Entonces, por ejemplo, los ciudadanos de la ciudad de Valdivia, que ven que su alcaldesa, digamos, que va a la reelección, tiene varios, digamos, signos de apoyo, ha tenido varios signos de apoyo al gobierno de Maduro, por supuesto que no corresponde, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la candidata alcaldesa en La Ligua, el candidato San Pedro de la Paz, que van por el Frente Amplio, que también tienen un apoyo, digamos, a Maduro. El gobernador, el candidato a gobernador regional, que se declaró que está dispuesto a ser un soldado de Maduro, o sea, que es el ex Alejandro senador Navarro. Navarro. Creo que todos, y para qué decir, digamos, el apoyo que le ha dado también el Partido Comunista a Nicolás Maduro y las hijas de Nicolás Hurtado, etcétera, entre otros, creo que aquí tiene que haber una especie de revisión a las convicciones democráticas y ojalá uno puede arrepentirse de las cosas, uno puede pedir perdón, uno puede hacer mea culpa, lo hizo también la derecha respecto de la dictadura, se habló de complicidad pasiva, creo que tiene que haber un mea culpa también más potente para reforzar nuestra convicción democrática nacional y que no haya matices en esta materia, creo que todos los incentivos están apuntando hacia allá, el socialismo democrático ha sido bien claro, y dentro del Frente Amplio, liderado particularmente por Gabriel Boric, creo que está fortaleciéndose la convicción de que no pueden haber medias tintas en materia de protección democrática, y creo que el caso de Venezuela es un caso que hay que atender y criticar directamente, pero también tenemos dos casos pendientes en la región, tenemos el caso de Nicaragua, tenemos el caso de Cuba, y creo que hay que hacernos cargo de una vez por todas de la renovación democrática a nivel regional. De todos los signos, de todos los colores, aquí no hay partidos políticos, aquí hay convicciones de fondo que hay que proteger. Me voy a ir al tema del oficialismo, pero antes les quiero recomendar a todos quienes nos están viendo una nota de Rodrigo Córdoba, entre la prontitud y la cautela, las aguas en que se mueve Boric y Lula ante el fraude en Venezuela. Habla sobre esta cercanía ideológica, pero la diferencia de estilo entre ambos mandatarios, así que está bien interesante a propósito que todo esto se desenvuelve en el marco de esta visita oficial. Ahora, perdón. Volviendo al tema del oficialismo y los pronunciamientos del Frente Amplio. Yo me acuerdo, Leo, que la semana pasada buscaba desdramatizar un poco, ¿no?, lo que estaba pasando con el Partido Comunista y las relaciones al interior del oficialismo, pero comentemos también lo que han sido los pronunciamientos de los ministros, porque hemos avanzado con el correr de los días en términos de cómo se han pronunciado los representantes del gobierno, más allá de el presidente Gabriel Boric, que tenemos bastante clara cuál es su postura, que es la postura de Estado en materia de relaciones internacionales, pero ha causado incomodidad en el PC, y así lo ha señalado el presidente Lautaro Carmona, que acusa de cierto activismo de los ministros del gobierno con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque la semana pasada se pronunció al respecto el ministro de Vivienda, Carlos Monte, y también este lunes la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fue bien dura en sus declaraciones, señaló de que todas las personas que han defendido este régimen en esta situación se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del Helicoide. De acuerdo a la ministra, eso incluye a todas las personas que actualmente están defendiendo algo que es indefendible, y todas las personas que han señalado que esto está dentro de los límites de lo aceptable, y calificó el régimen de Maduro como dictatorial. Entonces fue bien clara la ministra Orellana en sus palabras esta semana, algo que también causó bastantes reacciones porque da señales muy distintas en relación a las posturas que ha tenido el Partido Comunista y su diversidad con respecto a, por ejemplo, ahora las posturas de los representantes y los ministros del Frente Amplio. ¿Cómo ve esos matices al interior del oficialismo? ¿Qué tanto impacto pueden tener, por ejemplo, en las relaciones políticas? Sabemos que sobre todo senadores del socialismo democrático del PS han ido un paso más allá y han puesto en duda, o por lo menos que sea tema de conversación, el tema de la alianza para los procesos electorales que se vienen el próximo año. Pero ¿qué tan cierto es eso a la interna? ¿Cómo lo ves en términos de qué tan tensionado está todo? Mira, yo creo que hay tres cosas relevantes a propósito de la pregunta y la conversación que estamos sosteniendo. La primera, creo que no puede compararse lo que fue el gobierno de Chávez con lo que es el gobierno de Maduro, y en eso es importante tener precisiones, no solamente históricas, sino también de análisis político. Los gobiernos de Chávez no dicen relación con la forma, sobre todo los últimos dos periodos en los cuales ha actuado Maduro, donde Chávez irrumpe en un contexto de extrema pobreza en Venezuela, donde logra reducir aquella y la pobreza, el gobernador Maduro en Venezuela, e incluso una diferencia entre el primer periodo de Maduro y lo que estamos viendo también ahora. Por ende, asociar todo a 25 años de chavismo me parece que no es adecuado y no se condice tampoco con las características históricas
que uno debiese poder analizar en términos de lo que ha sido la política venezolana, conociendo también la historia previo a Chávez y el sufrimiento que tuvo la población de Venezuela durante mucho tiempo, dado también las mismas acciones que se fueron realizando incluso a nivel militar dentro de ese De país. hecho, hay Lo chavitas segundo, yo creo conversos. que efectivamente sí hay un tema que analizar que dice relación con principios democráticos transversales, pero también que tiene que ver con partidos, porque tal como yo puedo y he compartido la crítica acerca del régimen de Maduro, su carácter dictatorial, su carácter antidemocrático, creo que acá no puede ser sencillamente una cuestión que se diga e interpele constantemente a la izquierda, porque la derecha ha sido bien insistente en pedir una condena, no solamente ahora, sino anteriormente. El tema Venezuela ha sido utilizado como un tema de rédito político, no solamente en este contexto, sino durante muchísimo tiempo ya, utilizando la idea de Venezuela también como un simbolismo acerca del contexto del terror, del mal gobierno de una izquierda, y eso fue en la elección de Gabriel Boric, en las elecciones pasadas en México, la primera de AMLO, y así ha sido un mecanismo utilizado permanentemente. Pero tenemos en nuestro país partidos políticos de derecha que hasta el día de hoy no llaman dictadura a la dictadura de Pinochet, que son buenos para llamar afuera regímenes antidemocráticos, dictatoriales, pero que en la interna no solamente fueron cómplices pasivos, sino fueron miembros activos del régimen dictatorial de la dictadura en Chile, y al día de hoy todavía no lo pueden hacer. Y lo recuerdo con mucho dolor también, porque el pasado año, a los 50 años de conmemoración del golpe de Estado, tuvimos semanas de discusión en las cuales los partidos políticos de derecha no querían firmar una declaración conjunta diciendo nunca más, no fueron capaces de llamar dictadura a la dictadura y relativizaron la misma, señalando de que esta era una consecuencia obvia del gobierno de Salvador Allende cuando en los mismos criterios que estamos conversando acá no tiene caso en relación el hecho de las crisis que puedan existir a nivel político con que eso desemboque en una dictadura sangrienta que atentó contra su propia población. Entonces creo que efectivamente hay un prisma y hay un valor transversal en términos de lo democrático, pero también tenemos que ser capaces de mirar nuestra propia historia, porque no estamos hablando en relación a un análisis coyuntural de lo que hoy día ocurre en Venezuela. Hablamos de 50 años de historia donde la derecha de nuestro país es muy buena para interpelar públicamente y hacia afuera y no hacerse cargo a 50 años de las consecuencias de sus acciones durante la historia reciente y pasada de nuestro país. Y en tercer lugar, porque me voy a hacer cargo del tema del Partido Comunista, efectivamente yo creo que acá hay una distinción generacional que dice relación con una vieja guardia del PC que trae aparejado en su análisis político lo que es la historia de la dictadura nacional, lo que es también las influencias del imperialismo estadounidense como política, no solamente en términos económicos, sino también en su intervencionismo en las democracias de Latinoamérica. Eso no es una cuestión simplemente de análisis político, es una realidad histórica, documentada, donde evidentemente hay intereses económicos que han socavado democracias dentro de Latinoamérica, pero que hierran al momento de considerar que, si bien yo creo que efectivamente las políticas imperialistas, los bloqueos afectan las democracias y los países de Latinoamérica, eso no es una cuestión real y existente al día de hoy, no se condice necesariamente aquello con la realidad que ha demostrado el autoritarismo del régimen de Maduro. Y eso tiene que saber separarse. Y creo que a la vieja guardia del Partido Comunista le es incómodo, le complica, porque carga con este temor, carga con esta visión y no les permite separar, en definitiva, lo que hoy día es el gobierno dictatorial y antidemocrático de lo que puede ser la experiencia comparada con las acciones que pueda sostener Estados Unidos o el imperialismo per se. Y esa diferencia se marca muy bien con nuevas generaciones del Partido Comunista que hoy día tienen también posiciones de liderazgo. Estoy hablando de la ministra vocera de Gobierno, estoy hablando de la ministra de Trabajo y Previsión Social, estoy hablando de la alcaldesa de Santiago, de la alcaldesa de Los Espejos, que sí han condenado y sí se han distanciado de cualquier tipo de apoyo a el régimen de Maduro. Y esto es una discusión que tendrá que resolver el Partido Comunista y me parece adecuado que externamente, incluso desde el oficialismo, pueda haber una crítica que interpele y saque a colación la necesidad de tener hoy día un planteamiento que sea acorde a los principios de democracia que defendemos como un valor universal también dentro de la izquierda. Y eso tiene que ser parte de él. Ahora bien, hago una distinción allí frente a dos cuestiones esenciales para terminar. Creo que, por un lado, la derecha utiliza recurrentemente este argumento y tensiona, por lo que ya decía anteriormente, sin hacerse cargo de su propia historia, que me parece mucho más grave en atención a que hablamos de la historia de nuestro país, pero también le cae de cajón, como se dice en términos coloquiales,
frente a un contexto complejo donde pueden desviar la atención con respecto al caso Macaya y la crisis de la UDI, y por cierto también en su incapacidad de pronunciarse en el espacio como el Congreso acerca de cuáles son las reformas que requiere también el sistema del suministro eléctrico en nuestro país. Y eso tiene que pasar por una reforma de acuerdo político más allá de las compensaciones o sanciones. Y ahí también logran desviar un poco la atención en términos que hoy día me parecen que no se corresponden con el debate nacional. Y por otro lado, creo que también el oficialismo tendría que tener mayor cordura o mayor capacidad de entender el contexto político al momento en que, no sé, las declaraciones del Partido Radical llamando a que el PC debe dejar la coalición de gobierno me parecen totalmente apresuradas, sobre todo cuando ese mismo partido va hoy día en un pacto electoral para las elecciones de octubre con el mismo Partido Comunista. Por ende, todo lo que se señala en ese término, que muchas veces es templado, también afecta a la coalición gobernante, también afecta a la apuesta que se va a realizar en octubre y, por cierto, creo que tiene que saber matizarse con dureza y crítica, pero también en la consistencia de lo que hoy día implica un proyecto político que es oficialista y que va a enfrentar el proceso de elecciones de manera unificada. Eso como una autocrítica también para mi sector, que creo que muchas veces termina por la prensa o muchas veces termina por fuera de la discusión política interna, generando cismas o generando contradicciones, por más duro y necesaria que sea también la crítica. Sí, los trascendidos por la prensa o los comunicados antes de las reuniones internas de los comités políticos, por ejemplo, siempre complican mucho más las cosas o generan una escalada de tensión bastante innecesaria muchas veces. Pero bueno, y la ministra Jara se pronunció el fin de semana también a propósito de lo que mencionaba Leo, que dijo que compartía de fondo y forma los pronunciamientos del presidente Gabriel Boric en relación a Venezuela y hablaba sobre toda esta discusión interna y tensiones que reconoció que se están viviendo al interior del partido, pero que es parte también de las conversaciones que se tienen que tener en defensa de la democracia sin apellidos. Así lo calificó la ministra Jara el fin de semana. Oye, nos quedan 5 minutos. Me voy a saltar de tema, pero a propósito de la ministra Jara, porque no puedo dejar de preguntarle su opinión, cómo han visto el debate de pensiones. Se generó una polémica porque en esa misma entrevista la ministra Jara sacó a colación una minutita, la calificó así, que estaba circulando en el Congreso. La Asociación de FP sale a reconocer su autoría en esa minuta y la defensa, ¿no? que tienen como gremio en una democracia de instalar sus puntos de vista, etcétera, etcétera. Pero la ministra Jara dijo, lo acusó de intervenir en la discusión, de boicotear la discusión y que incluso estaban instalando falsedades a propósito de los puntos de acuerdo que hoy día se tienen en de la reforma. Ahora, todo indica, y esta es la novedad, de los últimos días, en que esto se estaría postergando para después de la elección, es decir, una ventana entre noviembre y abril, donde estaríamos viendo luces de acuerdo a lo que ha señalado la oposición. Brevemente, Pablo, ¿cómo veo, cómo proyectas el panorama de la reforma de pensiones a partir de estos antecedentes? De parte de los miembros de la mesa técnica que hay desazón respecto a la propuesta del gobierno, particularmente por estos 4 puntos donde la mesa había planteado una cosa y el gobierno más bien propone la otra. Los criterios me parece que son criterios más bien de una discusión técnica, de alto contenido técnico, y me imagino que la asociación de AFP debe estar preocupada particularmente porque la propuesta todavía mantiene o más bien vuelve sobre esta idea de la separación de la industria en lo que significa la inversión de los fondos y la gestión o la administración de las cuentas. Aquí creo que de repente algunos dicen, ¿por qué no patear la discusión para más adelante? Yo creo que esto es un tema urgente que tiene que resolverse ahora. O sea, no se puede esperar más. Creo que la gente no puede esperar más y las pensiones hay que mejorarlas. Ahora bien, también entiendo la impotencia por parte de los miembros de la mesa técnica que dicen, hemos hecho un trabajo muy serio, digamos, con transversal, con participación de todos los sectores, y aún así no podemos llegar y planteamos, digamos, acuerdos, y ahora esos acuerdos son contradecidos por parte, digamos, de la propuesta de gobierno. Entonces, entiendo también que la presión electoral es compleja en estas materias y que el gobierno, digamos, no actúa igual, y esto no solamente este gobierno, sino que los gobiernos no actúan igual en etapas electorales que postelectorales, si no recordemos, digamos, los últimos 3 meses del gobierno de Sebastián Piñera, donde se aprobaron una cantidad de reformas brutales, dentro de las cuales está la PGU, sin más ni menos. Entonces creo que aquí llevar la discusión para después
podría ser quizá una salida, pero la realidad es que yo esperaría que esto se resuelva más bien ahora y haya una real voluntad de llegar a un acuerdo. Creo que están todas las cartas sobre la mesa. Creo que Sí. más criterios técnicos no se necesitan y más bien aquí hay que tomar una decisión política y espero que esa decisión política se tome lo antes posible. Ahora bien, sí, creo que la propuesta de gobierno no puede quedar tal y como está. Creo que todavía hay que hacerle ajustes porque hay cosas que yo creo que van a ser contraproducentes para la industria, pero a modo general, esa sería mi opinión. Bueno, precisamente por lo mismo el ministro Marcel puso este documento con acuerdos y los temas a resolver, ¿no? Que quedan sobre la mesa para que haya un pronunciamiento y se espera que mañana pueda haber un pronunciamiento claro por parte de los integrantes de la Comisión de Trabajo. Así que vamos a ver cómo ocurre esa sesión. Leo, para cerrar. Yo quiero creer que la derecha va a estar en disposición de discusión sobre este tema porque los hechos han demostrado de que muy débilmente lo ha gestado, muy débilmente lo ha planteado o sencillamente no lo ha hecho. Y me parece importante que desnudemos aquello cuando tenemos discusión política porque este tema no es solamente en torno a la discusión que hoy día se da en la comisión del Senado, sino que lleva mucho tiempo donde permanentemente han reído de la discusión, han buscado excusas porque sencillamente no quieren que haya una reforma de pensiones, al menos bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero eso no le hace un daño al gobierno, le hace un daño a la población en su conjunto. Hay una nueva propuesta del ministro Marcel, que es un nuevo pie de discusión donde el gobierno nuevamente ha cambiado su fórmula para escuchar a la oposición. Y eso me parece importante recalcarlo, porque da cuenta que efectivamente el gobierno está buscando consenso y acuerdo una y otra vez, pero es el actor contrario, la oposición, que no ha querido avanzar en la discusión y menos aún llegar a un acuerdo en esta materia. Y en segundo lugar, creo que lo de la famosa minuta nos tiene que volver a preguntarnos cuál es la influencia que puedan tener los gremios y las grandes empresas en la discusión política en el Congreso. Creo que ello se vincula también con respecto a lo que mencionábamos al comienzo de la discusión, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, hablar en una transformación en respecto a la ley que puede generar sanciones mediante la superintendencia, la fiscalización y todo el aparataje institucional del sistema de suministro eléctrico, cuáles son también las consideraciones políticas que existen allí por personas que pueden tener también mediante, de forma directa o de forma mediada, influencia o acciones dentro de las empresas distribuidoras, como puede ser también que estas mismas empresas y el grupo empresarial financie también a personas dentro de la Cámara de Diputados, Diputadas o el Senado mediante sus campañas políticas. Y bueno, cómo directamente una minuta con el contenido que requieren las empresas está circulando por el Congreso y puede ser defendido por ciertos personeros. Creo que ahí la relación política-dinero vuelve a estar muy en la palestra y evidentemente denota y demuestra que el gran articulador de la oposición para que no pueda existir una discusión de reforma de pensiones son las propias administradoras de fondos de pensiones, son las propias AFP. Y bueno, espero que esa discusión que hoy día está pendiente logre concretarse, que ojalá el próximo programa, el próximo martes, tengamos algunos avances, ya que se ha anunciado que este miércoles podría ser nuevamente un espacio de discusión. Esperanza, tengo poca, porque creo que llevamos hartas semanas diciendo se viene la discusión de pensiones la próxima semana y vamos a poder discutir sobre ella y no ha pasado. Pero bueno, por el bien de nuestro país, espero que esta vez sí pueda hacerlo. Sí, toda la semana está la expectativa de todos los miércoles, a ver qué pasa el próximo miércoles, que son los días de citación de la Comisión de Trabajo. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa mañana en esta nueva reunión que van a tener, donde van a analizar todos estos temas los senadores de la Comisión. Lo vamos a estar comentando el próximo martes, por supuesto. Pablo Mira, Leo Jofre, muchas gracias como siempre por la conexión con la audiencia del Mostrador. Que tengan buen día. Chao, chao. Gracias. Chao. Está muy Chao, bien. chao. Igualmente, me despido también de todos y todas quienes se conectaron, no sin antes invitarlos a conocer el nuevo producto del Mostrador bajo la autoría de Héctor Cosio. Hace poco lanzamos, como saben, el newsletter Juego Limpio, porque la transición energética no puede esperar y te puedes inscribir y recibirlo en tu correo todos los martes, como hoy, a partir de las 9 de la mañana. Y para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, te puedes sumar también a nuestra comunidad Cultívate, el newsletter del Mostrador sobre todos estos temas. Y también te puedes inscribir gratis en la sección del newsletter en elmostrador.cl. Síganse informando con nosotros durante el día. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 a.m. Que estén muy bien. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.